pues damos inicio a la sesión número 6, que esta jornada de clases sea de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, que sea de experiencia y de bendición. Muchas gracias a todos. Compañeros y compañeras, licenciado, una buena tarde para cada uno de ustedes. Buen provecho para todos. En esta oportunidad me corresponde realizar la oración. Según el credo de cada uno de ustedes, pues vamos a orar, agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da estar reunidos nuevamente en esta hora de la tarde en la sesión número 6. Entonces, iniciamos de acuerdo a la religión de cada uno de ustedes. Vamos a agradecerle a Dios por este espacio. Señor, te damos gracias por un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de abrir los ojos y ver las maravillas que tú has creado. Gracias porque el día de hoy nos permites estar reunidos en una nueva sesión de aprendizaje. Te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas a cada uno de nosotros, a nuestra familia. Bendice a las personas que por una u otra razón están pasando alguna situación difícil de la vida, alguna enfermedad, algún accidente. Ayúdalos a cada uno de ellos y que puedan superar estas pruebas en las que están pasando. También a cada uno de los docentes que estamos acá en esta sesión. Protégenos, guíanos, ilumínanos y que en esta sesión número 6 pues podamos adquirir experiencias, nuevos conocimientos que nos permitan laborar en nuestras escuelas y que podamos aplicarlos en el beneficio de toda la comunidad educativa y que todo lo que hagamos en esta tarde sea de gran aprendizaje. Amén. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Permítanme un momento. Bien, compañeros, licenciado, muy buenas tardes. En este momento voy a dar a conocer un poco sobre los temas que se pudieron ver en la clase 5, ¿verdad? Más que todo la recapitulación, ¿verdad? Donde pues se hablaban de las jerarquías de las normas jurídicas, fundamentos de la teoría de derechos, interpretación de la norma jurídica. Pues también a través de grupos que se lograron, pues compartir, pues también se vieron, ¿verdad? Sobre un análisis de la estructura de las leyes, según la temática, pues eran los principios de la administración, donde se lograban visualizar 4 diferentes leyes, donde la primera era la Constitución Política de la República de Guatemala, la segunda la Ley de Educación Nacional, la tercera
ley de 1485 y la cuarta, el pacto colectivo. En cada una de estas leyes se lograron identificar el número y la fecha de creación, la estructura, sección, capítulo y los artículos que cada una de estas leyes pues lo comporta. También se hablaban de los derechos y garantías de cada ley y sobre todo las obligaciones y acciones de actuación formal que pertenecían, ¿verdad?, a las diferentes leyes. De esta forma, ¿verdad?, se logró identificar la composición de las 4 diferentes leyes donde cada grupo exponía, ¿verdad?, su ley que le correspondía a cada uno, ¿verdad?, dando conclusiones de cada una perteneciente a las leyes. Esto fue, compañeros, lo que logramos visualizar la clase número 5, la sesión número 5, ¿verdad? Y fue una pequeña recapitulación que le di, ¿verdad? Y muchas gracias y continuamos con el siguiente o la siguiente compañera. Gracias. Una buena tarde, compañeros. Perdonen, no sé si me escuchan. Sí se escucha, compañera. Sí, se escucha. Gracias. Pues una buena tarde para cada uno de ustedes. Como comentaba la compañera, ¿verdad? Bienvenidos. Se da inicio, ¿verdad? A otra sesión más en donde cada uno, pues, estamos, ¿verdad? Para aprender nuevos conocimientos y en esta oportunidad, pues, tengo a bien, ¿verdad? Poder compartir unas pequeñas frases, ¿verdad? Que me llamaron bastante la atención y yo creo que día con día es bueno, ¿verdad? Que tomemos una pequeña, que nos animemos, ¿verdad? Y que es para beneficio de cada uno. Entonces, doy inicio. La primera frase, pues, que yo tengo dice, hoy va a ser un día estupendo. Yo creo que todos nos levantamos y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día nuevo que nos ha dado, ¿verdad? Para que nos enriquezcamos de nuevos conocimientos y hay que pensar, ¿verdad? Que día con día siempre va a ser un día estupendo. Yo creo que nosotros debemos de llenarnos de ánimo y de motivarnos siempre, ¿verdad? La otra frase que yo tengo acá dice, cada dificultad es una nueva oportunidad. Si nos caemos, tenemos que volvernos a levantar, porque yo creo que todos esos obstáculos que siempre se nos presentan en la vida, hay que demostrarles, ¿verdad? Que nosotros podemos salir adelante. Yo creo que acá habemos muchas madres de familia, padres, que descuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Un día completo, pero hay que pensar positivo, que es para que nosotros conozcamos cosas buenas. Ahí sí que uno día con día siempre aprende. Entonces, compañeros, motivarlos, ¿verdad? A que sigamos adelante y como les comentaba, ¿verdad? A veces con las tareas, es que es mucho, no tenemos tiempo, hay que hacerlo, compañeros. Es bueno, ¿verdad? Que día con día conozcamos diferentes cosas, vayamos aprendiendo. Recordemos que cada esfuerzo tiene su recompensa. Veamos, nosotros tenemos un propósito estudiando ahora, ¿verdad? Acá en el PADEP. Sabemos que si al terminar vamos a tener una recompensa. Ahí sí que todos nosotros, casi la mayoría, somos del reglón 021.
vamos a tener una ventaja en el momento de que venga para poder, ¿verdad?, meter nuestra papelería. Sabemos que eso también nos va a ayudar ahí, y ahí vamos a reconocer, ¿verdad?, la recompensa que tenemos al seguir estudiando. Y ahí sí que no sería eso, sino lo que nosotros también comprendemos, analizamos, aprendemos cada sábado en cada curso. Entonces es bonito, ¿verdad? Con todos los compañeros, pues aprendemos, ¿verdad?, cosas nuevas, nos motivamos a seguir adelante. Solo sabrás que lo que eres capaz si lo intentas. No hay que pausarnos en las tareas. Yo creo que todos somos compañeros. Podemos preguntar. Yo estoy para servirles, dijera, si en algún momento ustedes necesitaran la ayuda en algo. No les voy a decir, ¿verdad? Yo les voy a hacer la tarea, pero en mí pueden confiar. Quizás a veces se me va un poquito, pero yo sé que en algo los he de poder ayudar. Y como compañeros, ¿verdad?, nos debemos de motivar y seguir adelante todos, porque todos llevamos el mismo propósito. Y como lo dice acá, si no lo intentamos, no sabemos si sí lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces todos debemos de ayudarnos unos con otros. Bueno, compañeros, ánimo, lo vas a conseguir. Yo sé que todos, primero Dios, vamos a terminar, ¿verdad?, este propósito que tenemos, que es terminar el PADEP, ¿verdad? Y ya falta poco. Ahí sí que el tiempo pasa rápido y no nos damos cuenta. Cuando veamos, pues ya vamos a estar otra vez final de año, ¿verdad? Y ya poco nos hará falta. Sabemos que algunas veces, ¿verdad?, se gana y otras se pierde, se aprende. Y entonces nosotros, pues ahí sí que, como les decía, a veces si nosotros no realizamos bien nuestras tareas, pues sabremos, ¿verdad? Quizás no le dedicamos tiempo, lo hicimos rápido. No, hay que concentrarnos cada momento en que nosotros hagamos nuestras tareas, porque estamos aprendiendo, compañeros, estamos enriqueciéndonos de conocimientos, de aspectos que quizás no conocemos, pero nos debemos de interesar, ¿verdad?, para ser personas de bien y conocer un poquito más sobre la educación. Cree en ti. Nosotros todo lo podemos hacer, compañeros. Si ustedes creen en ustedes, es que todo se puede en esta vida. Ahí sí que nosotros podemos decir, sí puedo, lo tengo que hacer. Ahí sí que como salga, pero lo estamos intentando, compañeros. Hay que intentarlo y creer siempre en nosotros, que nosotros todo lo podemos hacer en esta vida. Nada es imposible. Como les decía, yo creo que como compañeros debemos de ayudarnos. Somos una gran familia. En este caso, pues somos la sección A. Somos compañeros, debemos de ayudarnos, debemos de continuar, debemos de seguir adelante, ya que como todos en sí, pues tenemos el propósito, ¿verdad?, de finalizar este programa, ¿verdad?, de que nos enriquecerá y tendrá buenos beneficios para nosotros. Entonces, compañeros, esto ha sido una pequeña presentación, y para desestresarse un poquito, podrán prender un ratito su cámara para compartir un pequeño canto que tengo con ustedes y para ir desestresándonos un poquito. Es muy fácil. Bueno, lo voy a hacer yo primero, no sé si ya lo han escuchado, y después ustedes me van a ayudar. Dice así: pez, pez, palma y la cabeza, pez, pez, palma y los pies, tiburón, palma y los oídos, tiburón, palma y la nariz. Bueno, compañeros, pueden prender su micrófono y acompañarme un ratito, ya que nos ayudará un poco ahí a desestresarnos. Tal vez no se nos ha bajado bien el almuerzo, pero hay que seguir adelante. Bueno, vamos, compañeros, a la 1, a las 2 y a las 3. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, palma y los pies. Tiburón, palma y los oídos. Tiburón, palma y la nariz. Eso, muy bien, compañeros, un aplauso para ustedes. Sean bienvenidos a la sesión
ya número 6, y ahí sí que a seguir adelante, compañeros, siempre motivados, siempre para adelante, ahí sí que todos en la lucha. Yo fui sancarlista, y ahí sí, como decían, con capucha o sin capucha, todos en la lucha. Así que, compañeros, todos a seguir adelante. Solamente eso sería, licenciado. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, a mí me toca la apertura. Pues bienvenidos, gracias a los compañeros que hicieron la oración y la bienvenida. Fue muy bonito, y más por la animación que a veces lo necesitamos tanto, que a veces uno se desanima, a veces, pero gracias por la animación. La apertura, pues iniciamos con la sesión número 6 de lo que es la administración. El tema que tratamos hace 8 fue de las leyes, de los artículos. Aprendemos más porque a veces nosotros no sabemos nuestros derechos. Entonces, a través de estas leyes, cada día aprendemos más. Entonces, damos la bienvenida al licenciado. Gracias, compañeros. Muchas gracias, buenas tardes para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 6. Agradecerles a cada uno por su asistencia, su puntualidad, por supuesto, por la participación que ha tenido cada equipo de trabajo en estas sesiones, como también estar siempre al tanto de las actividades que tenemos para esta tarde. Pues por suerte ya logré restablecer la plataforma. Hoy en la mañana tuve problemas que no activaba la plataforma para poder generar la clase de hoy. Pero ahí con ustedes, por eso cambié de enlace, ya no es el mismo porque tuve que cambiar de cuenta. Pero bueno, por suerte estamos ya de lleno para poder retomar nuestras actividades para esta tarde. Buen provecho. Vamos a iniciar entonces con algunas actividades que corresponden a la parte legal que hemos venido trabajando desde la semana pasada, porque de alguna manera la administración, pues les comentaba que es la acción que realiza toda persona en beneficio de la institución, de la comunidad, como también de la persona misma. Ya la legislación, pues ya es el control, ya es la verificación y cumplimiento de las acciones correspondientes que nos corresponde, bueno, valga la repetición, en cada momento en donde estamos ubicados. Para iniciar entonces nuestra jornada de esta tarde, vamos a observar un pequeño video. Y luego pues vamos a hacer un comentario de lo que observamos en este pequeño video. ¿Me confirma si se escucha? No sé si se escucha. ¿Se escucha, licenciado? ¿Se ve? Sí, también, licenciado. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sobre aspectos generales asociados a la legislación laboral. Adelante. Pedro lleva 6 meses trabajando en una empresa. No ha firmado contrato de trabajo. Su jornada laboral supera las 45 horas.
Su sueldo varía todos los meses y no tiene claro cuáles son sus funciones. ¿Es normal que ocurra esta situación? ¿Cómo se regula que una persona no trabaje más de lo legalmente permitido? ¿Cómo se definen las funciones y responsabilidades de un trabajador? ¿Es posible que una persona trabaje en una empresa sin haber firmado un contrato? Todas estas preguntas son respondidas en la legislación laboral nacional. En esta se define el contrato de trabajo como una convención recíproca en la que el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador o empleadora, y éste se obliga a pagar por estos servicios. El contrato de trabajo tiene las siguientes características que lo regulan como tal. Debe ser consensuado y existe desde el momento en que las partes llegan a un acuerdo y lo escrituran. Debe ser escriturado dentro del plazo de 15 días de la incorporación del trabajador. En el caso de contrataciones inferiores a 30 días, el plazo es de 5 días. Debe adecuarse a la ley, que establece los elementos esenciales que debe contener, siendo estos servicios personales a prestar, remuneración y relación de subordinación o dependencia. La legislación laboral en su artículo número 10 establece los elementos mínimos que debe contener este tipo de contrato. Estos son lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse, monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada, duración y distribución de la jornada de trabajo, plazo del contrato y otros pactos acordados por las partes. Existen otras cláusulas que apuntan a los beneficios adicionales que suministrará el empleador, como por ejemplo combustible, alimento, habitación u otros servicios. Tanto el empleador como el empleado tienen obligaciones ante un contrato de trabajo. Veamos cuáles son. Para un empleador, la primera y más básica obligación que genera el contrato de trabajo es la de pagar una remuneración, el deber general de protección, la higiene y seguridad, la previsión, el deber de capacitación, entre otras. Por su parte, el empleado tiene una obligación básica y primordial, que es la de prestar sus servicios personales al empleador, pero además tiene el deber de obediencia, diligencia, colaboración, fidelidad, lealtad y el deber del secreto profesional. Finalmente, en la legislación laboral se definen los tipos de contratos de trabajo dadas las diferentes actividades existentes en el país. Estos son el contrato individual de trabajo, contrato colectivo, contratos especiales, contrato de duración indefinida, de plazo fijo, transitorio o faena, de trabajo a tiempo parcial o part-time y contrato de trabajo para extranjeros. Como puedes ver, la situación de Pedro puede ser regulada gracias a la legislación laboral que obliga a generar un contrato de trabajo en donde se definan sus funciones y dependencia jerárquica, su jornada laboral y su remuneración. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. Recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. Hasta la próxima. Bien, no sé si lograron captar algunas ideas principales sobre este pequeño video que tiene que ver en el aspecto laboral. ¿Alguien nos puede comentar algo que le haya llamado la atención de qué aspectos o qué elementos debemos de establecer muy firmemente dentro de la relación laboral, tanto del empleador como el empleado? ¿Alguien me puede hacer un comentario? ¿Qué aspectos se encontraron en este pequeño? Licenciado, Adelante, profe José. pues, pues el video pues nos presenta mu- una presentación muy buena sobre los acuerdos que se da, ¿verdad?
cuáles son las funciones de cada uno, pues ahí hace mención o se enfoca más sobre el contrato, pues es la base fundamental donde uno empieza a laborar, ¿verdad? Y sabe muy bien de que cada docente, ya sea tenga una plaza 021, 011, 029, dependiendo, ¿verdad? Cuál es su contrato, pues la cual se debe, para empezar a trabajar, se debe tener una constancia, ¿verdad? El acuerdo que indican ahí, ¿verdad? Y eso es lo que fundamenta a uno y cuáles son sus funciones. Y para los directores es muy importante tomar en cuenta esas funciones, esos aspectos, ¿verdad? Que la cual un momento dado les va a servir. Solamente, Lick, muchas gracias. Excelente, profe José. ¿Alguien más puede comentarnos algún aspecto relevante que haya encontrado del diálogo que se generó? Sí, licenciado. Señor Damaris, adelante. Buenas tardes. Pues creo que también yo el video logré identificar. Creo que tenemos problemas de conexión ahí con señor Damaris. Hablan sobre una contratación formal que, por suerte, los que estamos acá tenemos en algunos casos como 011 o 021. Hay una relación laboral establecida, hay una remuneración con tal de mantener esa línea estable en cuestión del trabajo al cual el servicio que se presta. Pero algo muy importante, si ustedes se dieron cuenta, pues nos habla de ciertas, aparte de los derechos, también están las obligaciones, cosa que de alguna manera pues debemos de conocer muy bien con el entendido de que podamos nosotros darle atención y hacer cumplir esas mismas normas legales que en su momento corresponde realizar. Si nosotros revisamos entonces lo que ya veníamos trabajando en la parte legal desde la semana pasada, pues nos enfocamos en 4 instrumentos legales. A ver si se recuerdan cuáles son los instrumentos legales que tuvimos a bien de revisar un tanto la semana pasada. La legislación,
Ajá, la legislación educativa. La ley de educación. La ley de educación nacional, ajá, una. El pacto El pacto colectivo. colectivo. El pacto colectivo. Faltan dos. No se recuerdan. El primer documento que revisamos la semana pasada, y como La dentro de La constitución. constitución. la Constitución, efectivamente, la primera ley, como en su jerarquía establece que es la máxima ley, que es la Carta Magna que garantiza y genera todas las demás instancias legales dentro del marco jurisdiccional de Guatemala, pues en este caso, el instrumento que debemos de conocer, y esto nos hace poder transferir información a los chicos en los niveles donde estamos trabajando, pues básicamente debemos de establecer ese conocimiento, conocer, valga repetirles esa misma situación, en tanto en dónde podemos encontrar las bases legales al cual se oficializa, se establece y se norma lo que es educación. Pues en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su sección cuarta, pues nos enfocamos directamente en el tema de educación, desde el artículo 71 hasta el artículo 81. Pues eso sería lo que nosotros debemos de conocer muy bien, que con base a ello, pues podemos nosotros establecer ese conocimiento, transferir esa información y hacer que nuestros niños y niñas en la edad escolar, máxime cuando ya se vayan a retirar de sexto primaria, pues lleven nociones, lleven conocimiento, lleven información relativo a lo que es la Constitución, principalmente lo que corresponde a educación, que de hecho pues tendríamos que ver los otros aspectos el cual genera atención en lo que corresponde el marco legal en esta materia. El otro instrumento que también vimos la semana pasada, si se recuerdan, nos enfocamos en la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional es el decreto legislativo 1291, que fue promulgado el 12 de enero de 1991, pues en todos sus aspectos generales, desde sus considerandos hasta el momento que se decretó este instrumento, pues hay dos puntos muy importantes que quiero que todos pues manejemos bien, bien, en tanto que en cualquier momento nos sirve para garantizar, para fundamentar lo que estamos haciendo en el aula, principalmente lo que indica el artículo 1, que corresponde a los principios. Si nosotros los docentes, desde nuestro espacio, el grado, el nivel donde estemos ubicados, principalmente en el nivel primario, es obligación y es oportuno que nosotros manejemos lo que indica acá en el título 1, los principios y fines de la educación. En el capítulo 1 hablamos de los principios que en su momento creo que sí ya revisaron la semana pasada, pero debemos de ir conociendo muy detenidamente los principios correspondientes a la educación. Eso lo establece la Constitución, como también se describen ya muy de manera definida en el artículo 1 de los principios de la educación en Guatemala, que son 7. En su momento, pues ustedes tienen la tarea, tenemos la tarea todos de revisar cuál sería nuestra base, cuál sería la plataforma de inicio, por dónde iniciaríamos nosotros a elaborar en el tema educativo relacionado a lo que son los principios
de la educación en Guatemala, que aquí nos habla específicamente que son 7. En el capítulo 2, artículo 2, están los fines. Y los fines, pues no es más que ya la meta que se establece, ya las competencias que se desarrollan, es el logro que se quiere establecer después de cada proceso en los diferentes niveles que están establecidos en la Ley de Educación Nacional, en la Constitución mismo que nosotros vamos a manejar. En este caso estamos hablando de 13 fines de la educación. Igual, pues la intención es que revisen ustedes, son 2 aspectos muy puntuales, muy necesarios y por supuesto es obligación de nosotros los educadores conocer. Y si les preguntáramos, por ejemplo, en algún aspecto, en algún diálogo, en algún conversatorio que podemos generar, pues puede la pregunta, ¿cuáles son los principios de la educación y cuántos son? Nosotros, ¿en dónde los podemos encontrar? Básicamente decimos que están en la Ley de Educación Nacional. En el artículo 1 hablaríamos de lo que son los principios y en el artículo 2 pues nosotros manejaríamos lo que son los fines, que son 13 y aquí se describen la manera como se puede interpretar y lo que se puede aplicar ya en la educación, principalmente donde estamos trabajando. Y así relativamente van otros elementos que constituyen los artículos de la Ley de Educación Nacional. Revisando todo eso, llegamos hasta el capítulo 1, donde habla de obligaciones. A partir del artículo 33, nos damos cuenta que ahí están para que nosotros conozcamos, en principio, pero también para que nosotros podamos solicitar, exigir y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y una parte muy importante para los docentes, eso lo establece la Constitución y también aparece dentro de las obligaciones del Estado, es que garantice la libertad de enseñanza y criterio docente. Es un elemento básico para nosotros los docentes porque a partir de aquí tenemos esas garantías, lo manifiesta, lo establece la Constitución y lo establece la Ley de Educación Nacional en su artículo 33, numeral 1. Y así van todos los otros elementos que corresponde al Estado hacerlos efectivos para todos los pobladores, principalmente en el tema de educación. En el artículo 34, también es obligación de nosotros los docentes hacer ver cuáles son las obligaciones en una reunión que se tenga con los padres de familia, para que ellos sean quienes puedan intervenir al momento que sea necesario de dar a conocer y que podamos interrelacionar esos compromisos, tanto del Estado, los padres de familia, los mismos alumnos. En este caso, perdón, estamos viendo en el artículo 34, relativamente nos enfocamos a lo que son las obligaciones de los estudiantes, que en cada aula nosotros debemos de dar a conocer cuáles son esas obligaciones de los estudiantes. En el artículo 35 están las obligaciones de los padres de familia. Creo que está yo confundido, pero te corrijo. Primero es que nuestra obligación y nuestro deber es hacer llevar estas obligaciones y que nuestros hijos conozcan y que podamos manejar esa misma línea de comprensión en el aspecto disciplinario a nivel del aula y a nivel de la escuela. En el artículo 35 vemos lo que son las obligaciones de los padres de familia. Pues igual en una reunión que se tenga podamos dar a conocer todo esto para que tengamos esa convivencia que en su momento también hay un documento que establece la normativa de convivencia dentro del establecimiento de toda la comunidad educativa. En el artículo 36 es donde nosotros debemos de conocer entonces cuáles son nuestras obligaciones. Acá pues los que trabajaron la semana pasada las garantías y las obligaciones, pues desde acá pudieron extraer y conocer exactamente en el artículo 36 cuáles son las obligaciones. No vamos a describir más que ustedes pueden revisarlos detenidamente, que son 13 puntos muy específicos que nos toca a nosotros
promover, nos toca a nosotros desarrollar y en su defecto, pues algunos puntos muy específicos que nosotros tenemos que hacerlos efectivo en el aula. Por ejemplo, lo que indica aquí el numeral 10. Dice, como obligación de nosotros los docentes, promover en el educando el conocimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Universal de los Derechos del Niño. Estos son 3 instrumentos que aquí nos manifiestan como obligación de todos, hacerlo llevar en el aula, hacer comprender con los estudiantes y que se den cuenta de esos instrumentos legales. Entonces esto no es... no tendríamos que dejarlo pasar porque es una obligación de nosotros hacerlo llevar y garantizar que se conozca en el aula tal y como lo establece acá. Aquí también los que son directores, aquí están todas las obligaciones, pueden revisar ustedes detenidamente, son 13 también. Los subdirectores que son los mismos de los directores. Y en el capítulo 2 entran lo que son los derechos. También aquí tienen los derechos de los educandos, son 13, aquí garantiza todo eso. ¿Cuál podría ser ellos la exigencia que nos hacen y el cumplimiento que nosotros debemos de hacer para concatenar esas acciones, tanto derechos y obligaciones de las partes involucradas? Artículo 40 establece los derechos de los padres de familia, que en su momento es oportuno también darles a conocer para que ellos, pues en su momento, al momento de exigir, de solicitar información, pues sabemos que lo que se requiera, estando en ley, por obligación nosotros tenemos que responder. En el artículo 41, pues aquí tenemos los derechos de los educadores. También se garantiza esa parte de lo que el mismo Estado como obligación tiene. Ahora los educadores, pues en el artículo 41, numeral 1, dice también que tienen el derecho de ejercer la libertad de enseñanza y criterio docente. Algo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, más los otros que aquí establece, que si nos damos cuenta estamos hablando de 15 derechos que el mismo docente debe de solicitarlos, exigirlos a que se puedan cumplir según sea cada uno de los casos. Y finalmente tenemos lo que es los derechos de los directores y subdirectores, que aquí pues limitadamente son 2, pero son derechos que se pueden garantizar con el entendido de que podemos involucrarnos todos y hacer valer los derechos y cumplir las obligaciones correspondientes según donde estemos. O estamos como Estado, como padre de familia, como estudiante, bueno, en este caso nosotros ya no entraríamos en ese nivel, como docentes o como directores. Esos son algunos argumentos muy claves que debemos de tenerlos muy en cuenta, porque la misma Ley de Educación Nacional establece que primero debemos de dar para recibir. En este caso, primero tenemos que cumplir para poder exigir. Lamentablemente en nuestros medios, yo he visto en algunos casos que primero queremos que nos cumplan con los derechos y hasta ahí nosotros vamos cumpliendo con las obligaciones. Pero acá establece claramente, cronológicamente, se argumenta, primero debemos de cumplir nuestras obligaciones para luego exigir nuestros derechos. Sería uno de los otros instrumentos. Si se recuerdan ustedes, ¿cuál es el otro instrumento que revisamos la semana pasada? Dignificación y catalogación del magisterio. Excelente, muchas gracias. Tenemos también el otro instrumento que es la Ley de la Dignificación y la Catalogación del Magisterio Nacional, decreto número 1485. Quiero corregir, hoy igual están comentando los compañeros, siempre ya manejamos es el 1485, pero nos indicaban que esa ley no existe. Es el decreto número 1485. Igual en este instrumento, pues nos garantizan precisamente todas la normativa de crecimiento específicamente del magisterio. Aquí pues establece, por ejemplo, el tema de las clases de catalogación, que antes pues solo se estaba manejando, bueno, de hecho se maneja hasta la clase F,
pero se establecía a cada 5 años y un porcentaje económico de aumento del 20%. Sin embargo, con todo lo que se ha logrado a través de las peticiones gremiales, los pactos establecidos, pues ha cambiado, que desde la clase A hasta la F, pues cuando uno pasa a la clase B, ya tiene el derecho del aumento del 25% del sueldo sobre el salario nominal y ha bajado a 4 años. Eso ha garantizado de que pues se haya cumplido ese mismo derecho. Está también la clasificación del personal. Tenemos también lo que son, por ejemplo, las categorías titulares para ser director de algún establecimiento en los diferentes niveles, en el aspecto técnico o administrativo, pues cuáles son las directrices, cuáles son los perfiles que se requieren para poder llegar a cualquier puesto que en su defecto sea necesario establecer. En las escuelas, el derecho de participar en los puestos por oposición, capacitaciones y nivelaciones, dentro de eso está lo que es el programa PADEP, acción que se ha establecido como tal. Y esto pues a partir de aquí y a raíz de este instrumento hace valer la bonificación que se da a los que están estudiando en el PADEP. En una ocasión se estaba queriendo, no sé cómo les explico, muchos compañeros docentes que tienen el nivel de profesorado, que tienen el nivel de licenciatura, están trabajando en el nivel primario. Cuando se empezó a darse la bonificación para los estudiantes del PADEP, muchos de ellos trataron de que se les pueda dar también, teniendo un nivel académico, bien sea un profesorado, una licenciatura o más. Sin embargo, en esto de la catalogación y la dignificación del Magisterio Nacional, pues regula de que la persona puede tener ese derecho a esa bonificación siempre y cuando que se haya especializado en el nivel donde está trabajando. Y por ello de que todos los que están graduados, los que ya se graduaron en el PADEP, están recibiendo un bono de 700 quetzales, y los que tienen una licenciatura o un profesorado, pero no especializados en el nivel, pues aunque lo quisieran, no se puede, porque este instrumento legal establece esa parte. Solo para que tengamos, de hecho, si lo sabemos, pero en este momento es el instrumento que garantiza que al momento que ustedes logran graduarse del PADEP, ya tienen la especialización en el nivel para el cual están contratados y tienen ese derecho de solicitar la bonificación de, ¿cómo le llaman ese bono? Bono profesional, ese bono profesional que deben de tener. Ese es otro instrumento que regula esos aspectos. Y finalmente, pues si se recuerdan, hablamos de otro instrumento. A ver, ¿cuál es? El pacto colectivo. El pacto colectivo, pues es otro documento legal que aquí lo tengo acá, que según la resolución número 224 de 2022, se vuelve a ratificar, a promulgar y poder empezar a funcionar lo que es el pacto colectivo que está en su defecto, la homologación que se hizo para este último que se está efectuando validez y cumplimiento como tal. El pacto colectivo, pues, es un instrumento también que sirve para poder establecer y garantizar todos los derechos que en ley establece tanto del trabajador relativamente con el patrón. Pues aquí está, ustedes ya revisaron los que vieron ahí, cuáles son los aspectos que establece para su estructura de los trabajadores, de la interpretación que se pueda dar de este pacto, esa negociación que se hizo principalmente con el patrono, en este caso en el Ministerio de Educación, los derechos adquiridos, que eso pues están todas incluidas dentro de las normativas legales que se tienen como parte de esta legislación,
Y por supuesto, ya lo último, al cual quiero que todo, pues no sé si en su momento pudimos revisar, pero es oportuno y es necesario que todo, pues manejemos lo que indica el artículo 24. Cualquier, cualquier situación que pueda ocurrir en el establecimiento o cualquier necesidad que tenga el trabajador de licencia, pues no duden ustedes de informar, que por supuesto la parte formal de establecer esa comunicación podría solicitarse por escrito, pero en su defecto, por la misma naturaleza del caso, pues en su defecto solo sería de informar, porque esto es una garantía que todo servidor público lo tiene que conocer y solicitarlo, hacer el uso adecuado de ello si fuera necesario. Esto cuando hablamos de las licencias con goce de salario y asuetos que están establecidos en ley. Y acá pues ya lo especifican claramente cuál sería el tiempo, el caso, la dimensión del mismo para dar uso efectivo a estos derechos. No sé si ya lo revisamos la semana pasada, ¿se recuerdan, verdad? ¿O no? ¿Me corrigen si lo vimos la semana pasada o no? Sí, licenciado. Muy bien, entonces acá pues no nos vamos a detener mucho porque en el artículo 24 establece claramente cuáles son los derechos adquiridos con goce de salario que cada trabajador debe de hacer uso de ello si fuera necesario y los casos que relativamente ahí se describen. Bueno, a partir de ahí entonces nace alguna información específica de lo que corresponde a la administración y la legislación educativa. ¿Observan la presentación? Sí, licenciado. Muy bien. A raíz entonces de estos primeros 4 instrumentos que más o menos tenemos idea de su estructura, su creación, la dimensión de uso y en donde nosotros tenemos que acudir por alguna necesidad que se pueda darse en el tema administrativo, en el tema legislativo, pues tengo una presentación acá donde nos hace ver entonces 3 aspectos muy puntuales. Háblese de la dirección, la administración y la gestión. Esos temas ya lo veníamos trabajando, ya tenemos noción de a qué se refiere. Y si lo vemos desde esta descripción de los 3 momentos o las 3 formas de cómo establecer una administración que se espera darle el uso, darle la atención necesaria en cada uno de los establecimientos. Vemos a un director como un guía, dirigente y un orientador. Eso es un director. Guía, dirige y orienta para que el proceso se haga de la mejor manera. Si vamos a visualizar lo que es un administrador, es diferente porque él registra y controla los recursos existentes en la institución. Aquí cambia porque ya es más el control de todos los insumos, se preocupa más por los documentos, por los instrumentos, y a veces se pierde la direccionalidad, la orientación y cómo guiar los procesos. Y si revisamos a un gestor, también cambia porque él coordina a la gente. Bueno, en este caso ya combina los 2 primeros. Ya es el que coordina a la gente y a los recursos de la institución. Entonces, todos los que estamos acá tendríamos que buscar cuál es el título que queremos establecer como parte del recurso humano que tiene a su cargo la dirección de una institución. Si vamos a ser directores, solo vamos a guiar, orientar y dirigir. Si nos quedamos como administrador, a veces nos dedicamos más al registro y control de recursos. Pero si nosotros cambiamos a ser gestores, pues nosotros coordinamos y también registramos los recursos. Es la combinación de los 2 primeros. La dirección, pues el rol del director, los que se orientan y hacer realidad las ideas pedagógicas,
los que creen buenas relaciones entre los miembros del centro educativo y los que orientan qué hacer a la administración y a lo administrativo y organizativo. Serían algunos elementos que debemos de establecer si fuéramos directores. Y si no lo somos, pero somos directores del aula, estos elementos podríamos utilizar al enfocarnos en este tema de dirección. Los principios generales del director. Como les digo, no nos enfocamos únicamente a ese director o a esa directora, sino que nos dedicamos a ese docente que está dirigiendo a ese grupo de estudiantes en un salón de clases, si no fuéramos directores. Los principios generales es que consideremos nuestras propias actividades, no ser jefe, investigar para luego planificar, hacer uso del conocimiento científico, decidir según los consensos, porque hay momentos que los docentes tienen que tomar decisiones en el aula, no esperar que todo lo resuelva el director. Han habido casos que son tan mínimos que no tienen trascendencia, pero siempre tenemos que acudir a la dirección o a ver qué dice el director. Hay situaciones muy mínimas que nosotros como docentes, que en su defecto consideraríamos como directores de ese salón, pues tomemos decisiones según sean los casos y cómo consensuar esa situación a nivel del aula. Solucionar los problemas con la participación de todos, si es necesario. Aquí pues dice atender a los docentes competentes, delegar funciones, que eso también se puede generar hacia los estudiantes, y supervisar el centro educativo. En este caso, pues verificar todo lo que a nuestro cargo se establece. Investigar y evaluar los procesos. Eso nosotros tenemos que hacerlo siempre. Planificar las actividades, animar y orientar y aconsejar a los docentes en temas didácticos pedagógicos, ayudar a los docentes con alumnos de bajo rendimiento, despertar el interés en los docentes para investigar, renovar sus acciones pedagógicas y ser un agente de innovaciones. Como les repito, esto va para los directores, pero también va para nosotros que podamos implementar algunos aspectos, algunas acciones innovadoras en beneficio de la institución al cual estamos nosotros contratados. Algunos problemas que hay que darle cumplimiento, por ejemplo, acá problemas en el cumplimiento de las funciones descritas, pues problemas que se pueden dar la inestabilidad en el puesto de trabajo, porque en algún momento nosotros no podemos permanecer en un solo grado, en un establecimiento, o algo por el estilo, pero podría darse este tema que no es tan relativo. Escasa coordinación con el superior, a veces se puede dar ese problema que cuesta coordinar con el director o con el supervisor o con las autoridades locales. No se tiene a veces recursos educativos, no se tiene el material necesario para poder trabajar. En algunos casos se limita el proceso administrativo porque de alguna manera puede faltar experiencia, desconocemos algunas cosas, pero conforme vamos avanzando, vamos experimentando para lograr mejorar día a día. Hay muchas funciones, hay mucho recargo de funciones administrativas, lo que les decía, no sé si hace 15 días o la semana pasada, que a veces nosotros nos dedicamos más a llenar planillas, a llenar documentos, y muy poco le dedicamos ya a la parte pedagógica en algunos casos. A veces no se tiene la formación para asumir los cargos si fuera director, y en su defecto, en algunos casos, pues nos falta un poquito mejorar o establecer liderazgo, que es un tema bastante complejo, que nos toca que establecer, manejar y demostrar según donde estemos ubicados. Algunas sugerencias, creo que estamos repasando un poquito de lo que ya veníamos trabajando. Algunas sugerencias técnicas que nosotros debemos de conocer, participar, y si fuéramos directores también actuar en favor de la elaboración del PEI, las visitas en el aula, en este caso si fuera director, para orientar y acompañar el proceso. Es oportuno la atención individual al docente, la atención individual a los alumnos que tengan algunos problemas que nos toca a nosotros los docentes, analizar permanentemente los resultados del rendimiento.
es oportuno que revisemos cómo va el avance de nuestras actividades pedagógicas. Definición conjunta de los contenidos de la enseñanza. Eso es interesante, también es necesario que el equipo de trabajo se pueda reunirse, sentarse a ver cuál podría ser nuestro enfoque a los contenidos que queremos ofrecer a los estudiantes desde lo que la necesidad de los mismos padres haya surgido como un interés para atender esa necesidad. La evaluación del desempeño docente, que es una sugerencia que es oportuno revisar también en este caso con los estudiantes. Y por supuesto la asignación técnica de los docentes en los grados. Es un problema que se ha dado en los últimos años. A veces se deja al maestro en primer grado ya no porque tenga esa vocación o que tenga esa habilidad, sino que se hace porque como por castigo es el nuevo que llega o él es el que es más joven o que tiene un poco más de experiencia, o no sé, pero a veces no se establece un perfil, no se establece algún análisis técnico de quién podría tomar el grado, que es la base del desarrollo del estudiante en el nivel primario. También se tienen algunas sugerencias administrativas, como por ejemplo la aplicación del liderazgo educativo y el conocimiento administrativo, que es parte de lo que se le está dando a conocer de cómo investigar un poquito más y conocer cuáles son los instrumentos, cuáles son los procesos, cuáles son los elementos que sean necesarios para comprender estas dos ramas grandes en el curso que estamos trabajando, que es la administración y la legislación. Revisión oportuna de expedientes, también los docentes deben tener a la mano los expedientes de sus alumnos completo y que en su defecto pues debe de ir actualizando si fuera el caso. Gestión de recursos financieros y materiales, también aquí entra lo que es la gestión para poder tener acceso a otros instrumentos, a otros materiales, tener alguna estrecha coordinación con instituciones, buscar los medios para poder garantizar y mejorar las acciones en el aula. Coordinación de los aspectos financieros, conocimiento de la administración y la legislación. Esto pues va para todos, tanto docentes, directores, deben de conocer la administración y la legislación para que en su defecto se pueda aplicar si fuera necesario. Si nos enfocamos en la administración, pues acá nos indica las etapas que ya conocemos: planificación, organización, dirección y control. Las herramientas que ya también ya se revisaron cuando trabajamos el tema de los controles y registros administrativos, que son los libros de registro y control de programas, libros de auxiliares, de asistencia, inventarios, de almacén, de actas, de conocimiento. Ahora nos enfocamos, por ejemplo, ya el tema que estamos trabajando ya para esta jornada número 6, tanto las 5 y 6, pues como instrumento legal, el primero según la jerarquía que nosotros revisamos, la pirámide, de nivelación de jerarquía como estaba, como instrumento número 1 y la Constitución que estábamos revisando. Aquí nos da a entender algunos artículos muy puntuales que es aparte de lo que veíamos en el artículo 71 al 81, pero también aquí, por ejemplo, en el artículo 5, dice: toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Esto pues va para todos. Y en el artículo 53, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Aquí significa que nadie está exento a cierta situación legal, más que todos los que estamos y convivimos en el país, estamos sujetos a lo que la ley establece, según el artículo 53. En el artículo 55, dice: ningún funcionario es superior a la ley. Pues sabemos que lo que la misma parte legal establece, nosotros no podemos hacer uso del derecho mayor a ello. El artículo 156, nadie está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Pues aquí igual pues se dan cuenta
Si en ley no está, pues no nos pueden obligar. Y si en ley está, pues lógicamente tenemos que cumplir. También la 2 dice de la ley del organismo judicial, en el artículo 2, la fuente del derecho es la ley. No podemos ser superiores a ello, que el artículo 2 lo establece. En el artículo 3, nadie puede alegar ignorancia a la ley, lo que creo que lo decíamos, si como ustedes o en la otra sección, pues acá nadie puede decir que no sabía, porque es obligación de todos tener conocimiento de los aspectos legales que regulan la estadía y la locomoción de todo lo que hacemos en este país. Aquí nos indica también algunos instrumentos que en su momento vamos a ir revisando. Ya tenemos bien claro la Constitución Política de la República como instrumento máximo de lo que corresponde a la legislación educativa, desde el artículo 71 al 81. Tenemos también la Ley de Educación Nacional, ahí claramente establece toda la normativa desde las obligaciones y derechos y la estructura que contiene el sistema educativo nacional. Hoy pues vamos a revisar un tanto lo que es la Ley de Servicio Civil, que es un instrumento legal que establece tanto las obligaciones como los derechos para todos los servidores públicos, y nosotros somos parte de ello mismo, donde nosotros tenemos que conocer. Ya revisamos un tanto lo que es la ley de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional. Sabemos, si no a profundidad, pero tenemos conocimiento de algunos elementos que contiene. El reglamento del periodo de lactancia materna, eso va para las madres trabajadoras del Estado, pues garantiza ese derecho, que si en su momento hay alguna duda cuando estemos revisando este instrumento, pues es oportuno que lo podamos comprender. Reglamento de la administración de edificios escolares, muy interesante esto porque en algunos establecimientos funcionan 2 jornadas, funciona tanto a nivel primario como básico. Este es el instrumento que deben de utilizar para mantener la cordialidad y el uso adecuado de las instalaciones, que en su defecto, pues nadie puede decir ser dueño o tomar decisiones mayores que, sino que las 2 instancias deben de darle el uso adecuado, el uso necesario y los derechos mismos que corresponden de las instalaciones de un establecimiento. Está la Ley de Desarrollo Social, está la Ley contra la Corrupción, está el reglamento de la Ley de Educación Nacional, que ahí es donde establecen otros puntos que garantizan la funcionalidad del mismo instrumento. Está también el reglamento de la Ley de Servicio Civil, la prohibición de cobro de los centros educativos oficiales, les decía, pues hasta la fecha, es penado por la ley si alguien está cobrando, está haciendo negocio con la educación, porque aquí mismo hay una ley que lo establece. Currículum Nacional Base, que es un instrumento legal también que sirve para toda la organización de los contenidos. Está el reglamento de elaboración de los aprendizajes, el reglamento de la convivencia y disciplina escolar. Es muy interesante este instrumento para hacerlo valer donde estemos ubicados. Está la aprobación del Programa Nacional de Leamos Juntos, que es el Acuerdo Universidad 0035-2013. Está la aprobación del Programa Nacional de Contemos Juntos, eso enfocado a matemática. Está el reglamento de jornadas y horarios de trabajo. El reglamento de excursiones escolares también es oportuno que conozcamos porque hay tiempos específicos de hacer estas actividades con previa planificación. Posterior al tiempo que establece, ya no podríamos hacer actividades de esta naturaleza. El reglamento de tiendas escolares también es un documento que es oportuno conocerlo debido a que en varios establecimientos pues se tiene problemas con vendedoras que llegan a la escuela, negocios que están cercanos y otros aspectos que a veces se tiene esa dificultad. Sin embargo, este reglamento nos aclara qué podemos hacer para establecer la normativa para su efecto. Tenemos el instructivo para el funcionamiento de los comités de finanzas, la celebración del acto cívico todos los lunes, que también está normado que debemos de coordinar esas actividades en las escuelas. El reglamento para el estudio de demanda educativa, que es el 4025,
es donde establece la cantidad de alumnos que se debe de atender por docente y hasta qué número se puede solicitar la demanda como una extensión o una necesidad más de docente, de aula o crear otra sección. La implementación del mural de transparencia, que es muy importante que lo manejemos bien dentro del establecimiento. Está el pacto colectivo, pues esto ya lo tenemos bien claro en qué consiste. Muy bien. Creo que hasta aquí estamos con estos instrumentos. Y para ello, pues vamos a establecer un pequeño taller, diría yo, para trabajar otros instrumentos que nos corresponde analizar en esta jornada. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quisieran aportar para esta pequeña presentación. Bueno, si no hay algún comentario, acabo de enviarles en el grupo lo que es la secuencia didáctica número 6. Vamos a trabajar en salas, vamos a hacer 4 salas de trabajo y en cada sala pues van a trabajar un instrumento. En este caso, la sala número 1 va a revisar lo que corresponde a un documento que ahí indica que es la ley Pina. No sé si alguien conoce en qué consiste la ley Pina. ¿Han escuchado de de ese instrumento legal? No, licenciado, es la primera vez que escucho una palabra. ¿Así? Voy a darles alguna explicación correspondiente a estas leyes para luego ustedes pues empiezan a analizar estos instrumentos. ¿Observan la presentación? Sí, Sí, licenciado, se ve. Muy bien. La ley Pina es un instrumento legal que pues está vigente principalmente para lo que corresponde como un instrumento jurídico que tiene que ver tanto la niñez como la adolescencia. Pues aquí dice, aquí está el nombre, así se le llama ley Pina.
pero así ya en su descripción formal dice la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y la adolescencia guatemalteca dentro del marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. ¿Por qué vamos a conocer un poquito de este instrumento? Porque nosotros somos los entes rectores de la educación del país, somos los que debemos de verificar, velar el cumplimiento de todos los derechos de los niños, porque con nosotros están durante un buen tiempo, que esto se genera desde 0 años hasta los 18. Por eso es de que todos los docentes debemos de conocer específicamente el contenido, la estructura, cuáles son las etapas, los procesos que se deben de establecer para el cumplimiento del mismo, con tal de que no tengamos dificultades, no tengamos problemas con la ley al momento que pueda suceder algún caso en el establecimiento. Ustedes no sé si han escuchado o han tenido alguna experiencia donde hay niños que tienen una cierta protección o tienen condiciones de locomoción porque tienen problemas con la justicia, porque tienen problemas con los papás, han tenido por la situación de la violencia intrafamiliar. Eso ha hecho de que los niños los retiran, los llevan a una casa hogar. A veces hay seguimiento de casos por violación, hay seguimiento por maltrato infantil. Hay un sinfín de casos que se dan en las escuelas, pues el documento legal que garantiza y protege estos es la ley Pina. Y nosotros, pues si no hacemos las denuncias, si no conocemos, si no podemos participar dentro de ello por desconocimiento, podemos ser cómplices de esa acción ilegal que se está dando en contra de los niños, mismo que es un instrumento que aquí significa claramente a qué se refiere. El artículo 2 dice definición de la niñez y adolescencia. Para los efectos de esta ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple los 13 años. Y adolescente a toda aquella desde los 13 hasta cumple los 18 años de edad. Entonces, esta ley pues tiene el control, tiene el respaldo y garantiza los derechos de los niños desde 0 años hasta los 18. Y nosotros pues por ser parte del ministerio estamos atendiendo a los niños en edad escolar. De tal cuenta debemos de conocer, manejar y hacer valer la ley si fuera necesario para la atención de los niños y niñas en esas edades. Parte de ello es el artículo 4, deberes del Estado, es decir, que el deber del Estado es promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia jurídica y socialmente, así como garantizarle a los padres y tutores el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, la libertad, seguridad, paz e integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia familiar y comunitaria de todos los niños y niñas y adolescentes. De esta cuenta nosotros como parte del Estado, porque nosotros somos Estado también, tenemos la obligación de velar a que se cumplan todos esos derechos de los niños, porque la ley así lo establece de parte de los padres o tutores. El artículo 9 dice vida. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integral. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Estos derechos se reconocen desde su concepción. También el artículo 10 nos habla de la igualdad. Los derechos establecidos en esta ley serán aplicables a todos los niños y niñas adolescentes sin discriminación alguna.
por raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico o social, la posición económica, la discapacidad física, mental o sensorial, nacimiento, cualquier otra índole de condición de estos, de sus padres, familiares, tutores o personas responsables. Aquí pues debemos de velar para que se cumplan esos derechos y que se tenga la igualdad en todo lo necesario que al niño le favorezca en sus derechos. A los niños y niñas y adolescentes que pertenecen a grupos étnicos o de origen indígena se les reconoce el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales, en tanto que éstas no sean contrarias al orden público y respeto debido a la dignidad humana. Eso pues es oportuno que lo manejemos nosotros. Y para ello pues tenemos un pequeño video donde nos explica un poquito sobre dicha ley. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ¿Me indica si se una vez escucha? más, conectarse a esta plataforma. Sí, licenciado. Sí, Lex, se El día de escucha. hoy estaré compartiendo un pequeño análisis en relación a la ley PINA, ¿Se escucha? decreto 27-2003, Sí. la ley de protección integral de la niñez y adolescencia en Guatemala. Esta ley contiene tantos derechos y obligaciones que deben de ser de observancia obligatoria tanto para los sujetos procesales como para los órganos jurisdiccionales y cualquier otra entidad que busque velar por la protección y el cumplimiento de las garantías individuales en materia de derechos No sé si se escucha, disculpen compañeros. a la niñez y adolescencia. En concordancia también con Sí, la licenciado. Declaración Universal de los Derechos del Niño o Declaración de los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional que contiene derechos, garantías individuales en relación a la niñez y adolescencia. La Declaración de los Derechos del Niño es un instrumento internacional que proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad, no con violencia física, violencia verbal, violencia psicológica o emocional, sino más bien buscar siempre educar en un ambiente sano, libre de violencia. El artículo 5 de la ley PINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establece una garantía muy importante, un derecho que debe de ser de observancia obligatoria para tanto los jueces que emiten resoluciones a favor de los niños. Este es el interés superior del niño debe de prevalecer sobre cualquier situación. Esta es una garantía en la cual se debe de aplicar en toda decisión que se adopte con relación a la niñez, asegurando el goce de sus derechos, teniendo en cuenta su opinión de acuerdo a su edad y madurez. En ese sentido también el artículo 9 en su segundo párrafo establece el derecho de protección que debe de ser de cuidado, debe de enfocarse a la asistencia para lograr un adecuado desarrollo tanto físico, mental, espiritual y social de cada uno de nuestros niños. El artículo 11 también establece el derecho de la integridad. No debe de violarse. Este es un derecho en el cual se establece que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a ser protegido contra cualquier tipo de violencia, descuido, negligencia, abandono, así también a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También existe en esta legislación un artículo especializado
en tema de corrección. Esto significa que por parte de los progenitores, de los padres, normalmente se busca corregir a los niños con el objeto de que puedan ser hombres y mujeres de bien dentro de la sociedad. Muchas veces esta corrección es a criterio de los padres. El Estado respeta esa corrección siempre y cuando se emplee una forma adecuada, medios prudentes de disciplina que no violen la dignidad e integridad personal de los niños y adolescentes. El artículo 15 de la Ley Pina también establece lo que es el derecho al respeto. Esto comprende en su totalidad la integridad tanto física, psíquica y moral. Artículo 53 de esta ley establece también que los niños y adolescentes tienen derecho de no ser tratados de una forma negligente, violenta, cruel o en la cual se le establezca algún tipo de opresión, ya sea por una conducta de acción u omisión por parte de los progenitores, tutores, padres o cualquier otra persona. El artículo 54 de esta ley señala cuáles son esos tipos de abusos en los cuales se suele cometer al momento de tener esta relación de poder. Tenemos el abuso físico, el abuso sexual, el descuido o tratos negligentes, también el abuso emocional es otra forma de abuso en el cual se violenta los derechos fundamentales de la niñez. Continuando con el análisis de esta ley Pina, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, también puedo yo mencionar dentro de los artículos más importantes el artículo 75, en el cual se establece la amenaza o violación de derechos a los niños. En su inciso B se establece realmente una de estas faltas, por ejemplo, la falta, omisión o abuso de los padres, que normalmente suelen ser las personas que cometen este tipo de descuidos, negligencia, un comportamiento en el cual afecta directamente o indirectamente los derechos de los menores de edad y adolescentes. El artículo 78 de esta ley establece también la obligación que tienen los padres. Este artículo regula expresamente la obligación que tienen los padres. En su inciso D establece que los padres deben de emplear una disciplina adecuada, una disciplina mediante un trato prudente, en el cual no se vulnere la integridad o dignidad de los niños menores de edad o adolescentes. En el artículo 108 aparece una institución que tiene el deber de cuidado, tiene facultades específicas en materia de niñez. Esta institución es la Procuraduría General de la Nación. Se le ha encomendada directamente a esta institución que proceda a dar con la investigación sobre cualquier tipo de denuncia, ya sea de oficio o denuncia de parte, de cualquier hecho en el cual se esté vulnerando o se esté violentando el derecho de los niños o adolescentes. El artículo 109 establece que la PGN en ese sentido puede dirigir la investigación, interviene de forma activa dentro de la audiencia, puede evacuar audiencias y también tiene esa facultad de emitir opinión jurídica estando dentro de la audiencia correspondiente. El artículo 109 establece la aplicación de alguna medida cautelar en la cual los jueces pueden solicitar cuando sea o se tenga de conocimiento algún caso en concreto en el cual se esté evidenciando la posible comisión
de violencia en contra de los derechos de los niños. Por ejemplo, en el caso del artículo 109 establece la aplicación de medidas cuando los derechos de la niñez sean amenazados o violentados. El artículo 112 establece cuáles son todas esas medidas que el juez puede aplicar y puede resolver en beneficio de los niños y adolescentes. El artículo 114 establece la figura de abrigo provisional, en el cual se establece una colocación provisional, siempre dándole prioridad a la familia y evitando colocar a los niños en un hogar, hogares. El artículo 115 establece otra de estas medidas en las cuales es muy clara, indica precisamente el retiro del agresor o la separación de la víctima del hogar, donde esté sufriendo todo este tipo de abusos. El artículo 116 establece las garantías procesales, por ejemplo, en su inciso J establece que una de esas garantías procesales es de separar al niño de su madre, debido a que tal separación es necesaria en base al interés superior del niño en caso de que éste sea objeto de maltrato o descuido. El proceso realmente se desarrolla de la siguiente manera. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula un proceso específico. Este proceso se llama niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos. Inicia ya sea de oficio o bien inicia por denuncia de cualquier persona que tenga conocimiento que se esté cometiendo una violación o vulneración hacia los derechos de los menores de edad o adolescentes. Segundo, el juez, al momento de recibir la solicitud de audiencia, que por parte de la Procuraduría General de la Nación es el ente facultado a solicitar este tipo de audiencias, el juez va a resolver y va a dictar las medidas cautelares necesarias, ya sea un abrigo provisional o la separación del padre o el retiro del agresor o la separación de la víctima. Luego tenemos como el tercer paso, se desarrolla una audiencia de conocimiento de hechos, en la cual se busca escuchar primeramente al niño, a la PGN, a través de cualquier dictamen jurídico, una opinión jurídica, en la cual Procuraduría General de la Nación establece que existe realmente una violación a los derechos del niño o existe la amenaza de que el niño pueda sufrir algún vejamen, alguna vulneración en cuanto a sus derechos individuales. Luego, el juez va a otorgar la palabra a los padres o a los tutores en defecto. Por último, el juez va a proponer una solución definitiva. Esta solución definitiva puede ser aceptada o no por las partes interesadas, es decir, por los padres, progenitores o los tutores. Luego, pues básicamente se establece dentro de esta solución definitiva, puede adoptar el juez cualquiera de las medidas cautelares contenidas en esta ley con el objeto de proteger el interés superior del niño. Muchas gracias. Si lograron escuchar parte de esta ley, pues es prácticamente
Perdón, se me activó el video. Si lograron escuchar ustedes parte de lo que la ley establece, esta ley PINA, pues es un documento, es un instrumento legal que garantiza todos los derechos y la protección a la niñez y la adolescencia. Cosa que si alguien decía que no había escuchado, pues ahora es un instrumento que nos sirve a nosotros de tenerlo presente para poder actuar en favor de la niñez si fuera necesario. De lo contrario, si nosotros al no saber y no aplicar, si en algún caso se diera alguna situación a nivel local, podríamos ser cómplices de la acción. Esto es importante que lo manejemos como tal. Otro documento legal que hoy pues vamos a conocer parte de ello es la ley del sistema de alerta Alba Kenneth. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta ley? Ya teniendo esto, Audic. abriremos esto para empezar a diseñar. La otra ley que es importante que nosotros también debemos de conocer es lo que les acabo de mencionar, es la ley del sistema de alerta Alba Kenneth. Igual pues vamos a ver si logramos escuchar parte de un video. Santos Matilde López y Carla Morán, dos mujeres originarias del departamento de Jalapa, estaban siendo juzgadas por ser sospechosas de que en diciembre del año 2009 fueron quienes raptaron y le dieron muerte en la población de Jalapa a Kenneth Alexis López Agustín, un niño de apenas 4 años de edad. El juicio probó que las dos mujeres acusadas del asesinato del pequeño Kenneth Alexis eran culpables, por lo que fueron sentenciadas a 50 años de prisión. De acuerdo a la información que poseen instituciones de servicio social, Kenneth Alexis fue uno de los más de 200 niños que desaparecieron entre el año 2009 al año 2010. Entre estas finalidades se encuentran el secuestro para pedir rescate monetario por las niñas y los niños raptados, el tráfico de personas y trata con el fin de vender a las niñas y los niños raptados con fines sexuales o laborales, las adopciones ilegales, que es la venta de niños y niñas, principalmente si estos son bebés, el tráfico de órganos, cuando se trafica con los niños y niñas con el fin de extraerles sus órganos vitales que se pueden trasplantar. A mediados del mes de julio del 2011, en el municipio de Camotán, población de Chiquimula, fuimos parte de un acto religioso en memoria de Alba Michelle, una niña de 8 años que en el año 2007 también fue secuestrada y posteriormente encontrada sin vida. Luego de la misa en memoria de Alba Michelle, algunos familiares y vecinos se dirigieron al cementerio y enfrente de la tumba de la niña, doña Rosita entregó a representantes de colegios, institutos y autoridades una copia de lo que el sacrificio de su muerte provocó, la ley Alba Kenneth. También los jóvenes tienen que estar enterados de tanto la alerta de Alba Kenneth como la explotación sexual, ¿verdad? La violencia y trata de personas. Bueno, adelante, desde ese suceso que sufrió Rosita con su nena, tenemos que estar alertas con la niñez. La tragedia vivida por la madre de Alba Michelle en el 2007 y el dolor de la familia de Kenneth Alexis en el 2009 originó la creación de la ley Alerta Alba Kenneth, la cual obliga a las autoridades a empezar inmediatamente la búsqueda de la niña o el niño desaparecido.
¿Por qué estos dos niños inspiraron la creación de una ley? Para comprenderlo, debemos conocer quiénes fueron Alba y Kenneth. Esta es la población de Camotán en Chilimula, una comunidad pequeña y aparentemente muy tranquila. Aquí todo mundo se conoce y eso del robo de niños les parece una fantasía. El mito se volvió realidad cuando Alba Michelle España Díaz, una niña de 8 años de edad, le pide permiso a su mamá, Rosa Díaz, para ir a comprar a la librería. Ella no salía sola. O sea, siempre estaba yo pendiente de que la fueran a traer, la fueran a dejar. Pero como la librería está como a 1,5 cuadras de acá, yo le dije que estaba bien. Mas pasaron los minutos y doña Rosa empieza a preocuparse, pues Alba Michelle no regresaba. Y la nena no venía. Y yo empecé con aquella desesperación que porque la nena no venía. Y la nena no venía. En medio de su angustia, doña Rosa decide hacer la denuncia a la policía de la desaparición de su hija. Me recuerdo que me encontré una patrulla. Y le digo yo, se me perdió mi hija. Y me dice, mire señora, no podemos empezar a buscar a la nena porque hay que esperar 24 horas. Alba Michelle era una niña que todos conocían y era muy querida en Camotán. Era activa en la iglesia, en el colegio y también, a pesar de su corta edad, formaba parte de las actividades sociales de la comunidad. Así que cuando doña Rosa empezó a pedir ayuda para localizar a su hija desaparecida, el pueblo entero se movilizó. Y llegó el siguiente día, hasta que la búsqueda de la población dio un resultado que nadie, y mucho menos doña Rosa, esperaba. Encontraron a la nena. Sí, me dijo, le encontramos. ¿Dónde está mi hija? Sí, pero está muerta. Según doña Rosa, por la forma que fue encontrado el cuerpecito de Alba Michelle, era indicio que había sido secuestrada, según decían, para robarle sus órganos. La nena estaba abierta completamente de acá. No tenía su mano izquierda. Acá tenía marcada su mano donde era más raro. Su nariz la tenía fracturada. No tenía sus ojos. La cabeza la tenía partida. Enardecidos, la población sospecha de Marisol Martínez y Mariana y Jesús Interiano, personas conocidas de doña Rosa, y de inmediato los acusan de ser quienes cometieron el horrendo crimen de Alba Michelle. Y fue donde ellas empezaron a descubrirse. Empezaron a decirles, no, es que vos la llevaste, no, es que vos esto, es que vos el otro. Empezaron a discutirse entre ellas. Marisol Martínez confirma que fue ella, junto a las hermanas Mariana y Jesús Interiano, quienes cometieron el asesinato de Alba Michelle. Marisol Martínez y Jesús Interiano fueron condenadas en el 2008 a 50 años de prisión por el secuestro y asesinato de la niña Alba Michelle. Aún así, para doña Rosa, el dolor de haber perdido a su nena, como ella le llamaba, jamás sanará. Y siempre será su compañía, como lo muestran los aretes que usa todo el tiempo, que contienen los dientecitos de leche de su hija. La nena va a estar siempre conmigo. Y cuando yo ande en oscuridades, la nena va a estar conmigo. Alba Michelle contribuyó con su vida a la creación de la alerta Alba Kenneth, pero también no menos doloroso es el caso de Kenneth Alexis, que sigue muy presente en la memoria de los habitantes de Jalapa. El 22 de marzo del año 2005, en la ciudad de Jalapa, Maribel Agustín y Guillermo López recibieron con gran alegría el nacimiento de su segundo hijo, al que llamaron Kenneth Alexis. 4 años pasaron y Kenneth Alexis creció como un niño saludable y lleno de vida. Pero un día, el 16 de diciembre del año 2009, cuando Kenneth Alexis contaba con 4 años de edad, salió a la casa vecina a jugar con los niños que vivían a la par de su casa. 15 minutos más tarde regresó del trabajo Guillermo, padre de Kenneth, y como siempre lo hacía,
se encontraba su pequeño hijo. Ahí está, le dije, donde lo vecino va enfrente. Cuando Maribel y su esposo cuestionaron a las mujeres que vivían en la vecindad, Santos Maribel López y Carla Morán, sobre dónde se encontraba el niño, estas negaron haber visto al pequeño. Ellas lo que hicieron fue encerrarse. No mostraron aquella amabilidad, ¿verdad? Aquel compañerismo como vecinos, ¿verdad? Guillermo no se dio por vencido. Luego de buscar a su hijo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y no encontrarlo, tiene el instinto de no perder de vista las acciones de Santos López y Carla Morán en toda esa noche. Al día siguiente, Guillermo acude a las autoridades para que, con su respaldo, poder ingresar a esa casa y que busquen a su hijo. Sin embargo, la policía no actuó de ninguna forma. Porque teníamos sospechas de que ellas lo habían robado. Fue hasta 8 días después de la desaparición de Kenneth Alexis, cuando por fin las autoridades allanaron la casa en donde vivían Santos Matilde López y Carla Morán. Fue entonces que las autoridades hicieron un hallazgo increíble y macabro. Al fondo de la parte posterior de la casa encontraron enterrado al pequeño Kenneth Alexis. Según la Fiscalía Distrital de Jalapa, el niño fue asesinado de un golpe con una barreta de hierro el mismo día que fue secuestrado. Luego de este descubrimiento, fueron detenidas Santos López y Carla Morán, quienes fueron acusadas por el secuestro y asesinato de Kenneth Alexis. En el juicio, ambas mujeres admitieron ser parte de una red de trata de personas, quienes vendían a los niños y niñas por una cantidad de 10,000 quetzales. En el caso de Kenneth Alexis y en el de Alba Michelle, se pudo haber prevenido si las autoridades hubieran actuado a tiempo. Hoy, la alerta Alba Kenneth trata de prevenir y de actuar con prontitud ante el robo o secuestro de niñas, niños o adolescentes en Guatemala. El 10 de agosto del 2010, los diputados del Congreso de la República reciben una visita que hace que todos los legisladores se enteren de los peligros que amenazan la vida de los niños y niñas en Guatemala. Un grupo de organizaciones civiles liderados por la Fundación Sobrevivientes, los padres de la madre de Alba Michelle y los padres de Alexis, conjuntamente con la Fundación Sobrevivientes y UNICEF, apoyan una iniciativa de ley. Esta iniciativa era la alerta Alba Kenneth, que le fue presentada a la diputada Suri Ríos, y a partir de ese momento, la congresista se convierte en la promotora principal para que el Congreso de la República la convierta en ley. Es allí, en el Pleno del Congreso, cuando ese mismo día, el 10 de agosto del 2010, se aprueba por unanimidad y con carácter de urgencia nacional la ley de la alerta Alba Kenneth. Es una ley de la República que norma la articulación entre la Procuraduría de la Niñez, entre la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el Ministerio Público. De momento que al tener aviso o notificación que un chiquito o una pequeñita se ha extraviado, inmediatamente, en donde estén organizados, estas organizaciones se reúnen y empiezan la búsqueda masiva, acompañados de los bomberos, de los vecinos, pero no tienen que esperar ya ninguna cantidad de horas. Inmediatamente. La alerta Alba Kenneth tiene su origen en la alerta Amber, creada en 1996 en Estados Unidos como un legado a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada mientras montaba en bicicleta en Arlington, Texas. De la misma manera que en la alerta Amber de Estados Unidos, en Guatemala, al momento que desaparece un niño o una niña, se activa la alerta Alba Kenneth y las autoridades inician la búsqueda inmediata. Además, se divulga la fotografía y los datos del desaparecido en todos los medios de comunicación posibles. Guatemala se sitúa en vanguardia por la inmediatez de la respuesta, que es esencial en caso de desaparición de niños, niñas y de personas en general.
denunciar la desaparición de un niño o una niña, se integra la Coordinadora Nacional del Sistema Alba Kenneth, dirigida por la Procuraduría General de la Nación. Con el fin de que todas estas acciones se desarrollen de forma inmediata y que todo aquel funcionario público involucrado en la búsqueda de un niño, niña o adolescente cumpla con su labor, la ley Alba Kenneth cuenta con un artículo único en la legislación nacional. La norma establece bien claramente que cuando un funcionario omita a la búsqueda inmediata del niño, niña o adolescente, pues será destituido de su cargo. Con tan solo un año de haberse aprobado, la ley Alba Kenneth sigue en el proceso de promoción. Sin embargo, ya ha tenido grandes logros en la recuperación de niños y niñas. Además, se sigue con acciones de prevención con padres, madres y los mismos niños y niñas de todo el país. No sé si lograron escuchar parte de lo que el video presenta de esta ley, pues ha sido por dos niños, una niña y un niño, que lo que ha suscitado y a raíz de ello pues está esta ley, y tiene sus funciones específicas, sus objetivos que ahí mismo lo enmarcan, y por supuesto como principios es buscar de inmediato todos los procesos, las acciones necesarias para darle atención a estos casos que quizás en algún momento en nuestro medio no hemos tenido la mala suerte de vivir esta situación, pero como parte del Estado, como servidores públicos y como parte de los que atendemos a niños y niñas en diferentes establecimientos, no podemos estar fuera de esta situación si se diera un caso que esperemos que quisiéramos que no se diera en nuestro medio, pero por los tiempos que estamos viviendo puede hacer que caigamos en una situación de esta naturaleza, mismo donde se orienta, nos orientamos todos, tanto los docentes como también los que ejercemos administración, porque de alguna manera, según escucharon ahí la que representaba la PGN, pues si alguien se niega o no participa dentro de este proceso, hasta puede ser causal de despido. Y otra ley que es oportuno que también conozcamos está la alerta Isabel Claudina, que es una ley que fue creada para dar respuesta al fenómeno de mujeres desaparecidas en el país, con el fin de proteger su vida, su libertad, su seguridad y su integridad y su dignidad, así como garantizar su pronta localización y resguardo. De esta manera evitar que sean víctimas de un delito o vejamen. El nombre de la alerta Isabel Claudina nace para recordar los hechos violentos que se terminaron con la vida de dos jóvenes mujeres. Se trata de María Isabel Vélez Franco, una adolescente de 15 años, víctima de un crimen en el 2001, y de Claudia Velázquez País, asesinada en el año 2005, cuando tenía 19 años. A raíz de esto, pues también nace otra alerta con una ley que busca las garantías, la protección y genera esa integración de toda la población, dentro de ellos nosotros los servidores públicos, para la búsqueda si esto fuera un caso que se dé, ¿verdad? Tengo preguntas sin respuesta, pero no me detengo y sigo buscando. La alerta Isabel Claudina es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. ¿Quién es una mujer desaparecida? Es aquella mujer de quien se ha perdido contacto por sus familiares o amistades cercanas, o que se sospeche que se encuentra en situación de... Las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer reportada como desaparecida. ¿Dónde reporto la desaparición de una mujer? Acudiendo al Ministerio Público en cualquier sede fiscal,
También puede acercarse a las comisarías o subestaciones de la Policía Nacional Civil, llamando al 110 de la Policía Nacional Civil o directamente al 1572 del Ministerio Público. ¿Qué información debo proporcionar? Datos que identifiquen a una mujer desaparecida. Nombre completo, edad, etnia, idioma que habla, estado civil, nacionalidad, condición de discapacidad y ocupación. Entregue una fotografía reciente. Si puede, proporcione datos del DPI y si desapareció en compañía de hijos o hijas menores de edad. Información física, color de tez, tipo de nariz, color de ojos, extensión de cabello, estatura, complexión, vestimenta y si tiene cicatrices o tatuajes. Comente si lleva objetos como cartera o dinero. Toda la información es necesaria para facilitar su identificación al momento de ser vista por otras personas. Brinde información en torno a la desaparición, lugar, horario del último contacto, si se conducía a pie, en moto o en vehículo. No me detengo y sigo buscando. Bien, entonces tenemos ya información de estas leyes. La ley PINA que busca la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. La ley Alba Kenneth, alerta Alba Kenneth, que ya tenemos idea de a qué se refiere y por qué nace este instrumento. Tenemos también esta ley de Isabel Claudina, debido a que como administradores públicos, máxime los que son directores o directoras, por el resguardo y cuidado de las personas que están bajo su cargo, principalmente a las mujeres, porque hay casos que se han dado donde pues se debe responder al momento de que alguna maestra pues está dentro de las instalaciones, es parte de la tarea, es parte del resguardo y respuesta que podamos dar si se diera algún caso de esta naturaleza. Y finalmente pues tenemos un instrumento que no aparece en nuestra presentación, pero vamos a darle seguimiento, que corresponde a la Ley de Servicio Civil. Entonces, los grupos que vamos a trabajar en este momento, la sala 1 va a trabajar lo que es la Ley PINA, la sala 2 trabajaría lo que es la Ley Alerta Alba Kenneth, la sala 3 trabajaría lo que es la Alerta Isabel Claudina y la sala 4 trabajaría la Ley de Servicio Civil. Vamos a organizar los equipos y al momento que vamos a tomar el receso, de aquí a las 35, considero yo, 30 minutos descansamos. Al regreso ya establecemos los grupos, pero ya sabemos cuáles son las leyes que vamos a trabajar para hacer su análisis, donde según la guía que les envié, con base a eso vamos a analizar. Pero para que no se me duerman, vamos a descansar unos 30 minutos y al regreso organizamos los equipos y trabajamos cada uno de los instrumentos para que conozcamos su estructura, su funcionalidad, y al final pues tengamos un comentario a qué corresponde cada uno de estos instrumentos. Entonces vamos a descansar mejor para que ya de regreso estemos con los ánimos necesarios para atender y analizar cada uno de esos instrumentos. No sé si estamos de acuerdo ahí. Sí, licenciado. Muy bien, entonces regresamos en 30 minutos y ya vemos la otra parte del análisis de la secuencia 6 y ver los instrumentos que nos corresponde trabajar.